¿Cuál ha sido el mayor error financiero que has visto o que has hecho tú? Uy, nos queremos poner a llorar aquí todos ahora. Que literal me llevó a quedar sin un peso de liquidez. O sea, yo quedé en ceros. Para mí pagar impuestos no es malo. Pagar impuestos significa que te está yendo bien y que estás generando muy buenos ingresos. Realmente el que no paga impuestos es porque no está generando ingresos y no tiene patrimonio. 1, 2, 3, 4. Ya entras, te sientas, te acomodas, así como si no se Listo. Ya. Si a los 25 años empezaras a guardar el dinero equivalente a un combo de hamburguesas a la semana, unos 150,000 pesos al mes, para cuando tengas 65 años, gracias al interés compuesto, podrías tener más de 500 millones de pesos. Y aún así muchos de nosotros no lo hacemos. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué nos da miedo? Porque no tenemos esa organización en nuestras finanzas y pues nos saboteamos nuestro futuro. Hoy en Tortolitos Geek vamos a debuguear, a resolver esa parte de nuestro código, de nuestro genoma. Este micrófono moviéndolo. Bueno, hola, bienvenidos todos a Tortolitos Geek. Estamos en un nuevo episodio. Hoy vamos a hablar de algo que nos concierne a todos y pues descifrar algunos algoritmos que tenemos en la vida. Y hoy particularmente vamos a hablar de el dinero. En la vida sentimos muchas veces que el dinero es algo efímero, que todo el mundo tiene las claves para hacer dinero, para usarlo bien, y nosotros estamos perdidos, no sabemos cómo obtenerlo, cómo manejarlo, y cuando nos llega no sabemos qué hacer con él y terminamos gastándolo en cosas que no nos suman y de hecho nos frena nuestro avance a futuro. Bueno, hoy trajimos refuerzos, hoy no estamos solos porque nosotros estamos todavía en una época de aprendizaje y trajimos a la experta, hoy trajimos a Marcelis. Ella es como, en términos, la hacker de las finanzas personales. Ella se dedica a la asesoría financiera de millennials como nosotros y bueno, pues gracias a que es nuestra asesora financiera, hoy está con nosotros. Bienvenida, Marce. Gracias, Adri, gracias, Cami, por la invitación. Bueno, como lo mencionó Adri, mi nombre es Marcelis. Yo soy asesora financiera ya desde hace 15 años. Tengo en este gremio y en los últimos 5 años me he dedicado a asesorar a millennials en todo el manejo financiero. A eso me dedico todos los días y esa es mi pasión. Ok, ¿y cómo terminaste asesorando a los millennials? ¿Cuál es tu historia? ¿Cuál fue ese evento que te dijo, no, tengo que asesorar a las personas porque veo ahí una oportunidad? ¿Cómo llegaste? Bueno, Cami, esa es toda una historia, ¿no? Voy a tratar de hacerla corta. Cuando tenía 18 años, inicié mi vida laboral en el sector financiero, inicié en un banco que para mí era como muy aspiracional. Inicié en Citibank. En un principio ya era profesional y mi cargo era de dar los turnos a los clientes, ese era mi cargo. Pero siempre me visioné en poder crecer en el sector, poder crecer en el banco y llegar a ser asesora financiera dentro de la entidad. Pasó por ahí un añito y justo ese año el banco lanza unas encuestas que yo debía hacer que mis clientes contestaran. No es fácil que los clientes contesten encuestas, no sé si les ha pasado, pero como que, ay, contéstame esta encuesta y a todo el mundo le da pereza. Pero bueno, yo tenía que hacerlo, iba a ganar un premio la asesora que daba los turnos que más encuestas lograra llenar. Y a nivel nacional, adivinen quién ganó ese premio. Gané el premio y algo muy bonito que sucedió ahí fue que la gerente del banco se detallaba cada encuesta que escribían los clientes. Y en la mayoría de encuestas, modestia aparte, los clientes hablaban muy bien de mi servicio. Que tenía don de servicio, que los había ayudado, que no solo les había entregado el turno, sino que les había ayudado con el portal virtual, con el teléfono, bueno, daba la milla extra. En ese momento mi gerente me dijo, tienes potencial, hay una vacante de asesoría, de asesora comercial
y quiero que participes. Yo participé en la vacante, oh sorpresa, quedé en la vacante, pese a que estaba en competencia con otras personas que realmente yo decía, uy, ¿será? Pero sí, afortunadamente quedé. Luego entré como asesora comercial, luego fui creciendo en el banco, terminé como asesora en temas de inversiones y créditos, y ahí me di cuenta a lo largo de esos 9 años, porque trabajé 9 años en ese banco creciendo un montón, me di cuenta que había un dolor, un dolor en los colombianos, y era la falta de educación financiera. Ustedes no se imaginan las personas que tenían miles de millones en una cuenta de ahorros, que no les generaba, o sea, no les ganaba ni la inflación. Las personas que tenían créditos, tarjetas de créditos, hacían compras de cartera, pagaban las tarjetas de crédito, se volvían a endeudar porque cero tenían buenos hábitos financieros. Y yo dije, aquí hay un dolor. Salí del banco porque el banco lo vendieron en, no me acuerdo ya en qué año. Salí del banco, justo mi bebé tenía 4 meses, y cuando salí dije, ¿qué hago? ¿A qué me dedico? Yo dije, bueno, hay un dolor, que es el tema de las finanzas, y hay un aprendizaje en mí de estos 9 años en el sector bancario. Empecé a estudiar ante el autorregulador del mercado de valores para entender un poco cómo funcionaba todo acá en Colombia. Empecé a estudiar cursos de finanzas. Una persona me dijo, oye, tengo una agencia de asesoría financiera, ¿qué tal si haces parte de esa agencia? Y así fue, empecé haciendo alianzas comerciales con socios estratégicos y asesorando a las personas en su manejo financiero. Empecé muy enfocada en las familias, en las parejas, hombre, mujer, sí, parejas. Y luego la vida me fue llevando a jóvenes, a millennials, a personas muy jóvenes. Y me cautivó mucho poder educarlos en las finanzas, porque además veía mucho potencial. Porque pues apenas estaban empezando su vida laboral y poco había que desaprender. Tenían mucho nuevo por aprender. Entonces, bueno, desde hace ya 5 años en estas estoy muy feliz y me apasiona esto, ¿no? Bueno, pues básicamente es increíble todo lo que has hecho, y además que a mí me encanta la historia de Marcelis, que ella es madre, puede manejar su vida, hacer lo que le guste, pero aún así estar para sus hijos, y pues ahorita está esperando otra bebé. Sí, acá. Entonces, yo admiro mucho eso, como una mujer tan empoderada y que como se apropie de su carrera, pero a la vez sea como tan familiar. Siento que es algo a admirar, porque yo me veo como así. También en mi carrera, pero también quiero tener familia. Entonces, bueno, empecemos a derribar mitos, y ahí vamos contando cositas también de nosotros, cómo conocimos a Marcelis. ¿Quieres que contemos cómo conocimos a Marcelis? Por favor. Que también da para que nos cuentes cómo empezaste el negocio. Ok. Entonces, ¿cómo conocimos a Marcelis? Resulta que tenemos amigos. Yo trabajo en empresas de software, y un amigo me dijo, no, mira, yo tengo una asesora financiera que me ayuda a organizar las finanzas, tengo un tema ahí con una deuda que no he podido pagar. Me la recomendó, y esa persona se la había recomendado otro amigo de la universidad, que a su vez se la había recomendado otro amigo de la universidad. Entonces, Marcelis creció mucho en su negocio por el voz a voz. Pero para empezar en el voz a voz, tienes que, obviamente, el buen impacto, pero tienes que arrancar por algún lugar. ¿Cómo arrancaste a contactar con las personas y dijiste, con ellos es, y empezaste a trabajar con los millennials? Qué buena pregunta, Cami. ¿Se acuerdan que les dije que en un principio inicié con parejas? Eran parejas de 38, 45 años que ya tenían hijos, pero yo quería trabajar, o sea, sí trabajo con esas personas y me encanta, pero yo quería trabajar con personas más jóvenes y quería trabajar con el sector de tecnología. Pero yo no conocía a nadie en este sector, o el sector farmacéutico, no conocía a nadie. Y decidí abrir mi perfil de LinkedIn, tener un buen perfil de LinkedIn y empezar a abordar, a buscar clientes a través de esa plataforma que amo y me encanta. Empecé a ofrecer sesiones sin costo, o sea, literal, para dar una demostración de mi trabajo, y en esa demostración de mi trabajo a las personas les gustaba tanto y les generaba tanto valor. Yo cumplía mi promesa de te voy a dar una sesión sin costo y te voy a agregar valor, y yo cumplía esa promesa. Y esas personas que en un principio eran del sector tecnológico, desarrolladores de software, además porque vi que era un gremio que estaba creciendo un montón en ingresos y que eran jóvenes, o sea,
buenos ingresos, estaban generando después de la pandemia jóvenes, pero no tenían educación financiera. Y dije, por aquí es. Empecé a abordar estos perfiles y ellos me empezaron a recomendar el voz a voz, ¿no? Creo que hacer bien el trabajo y realmente cumplir tu palabra hace que te recomienden. Y así empecé, Cami, y por ahí llegué a ti, por ahí llegué a ustedes, por ese voz a voz que inició a través de LinkedIn. No. Y aún ahora también das asesorías gratis, que muchas veces está la bloqueante que la gente cree, un asesor solamente está para robarme el dinero, porque creemos que vivimos en un juego de suma cero, que si alguien gana, el otro pierde. No, creo que tú lo demuestras muy bien, que puede ganar la persona y tú también ganas porque pues obviamente prestas un servicio, pero también obtienes un beneficio. Claro, Cami, yo soy una convencida que si no agregas valor, ¿cómo se van a hacer tus clientes? O sea, yo te llamo a ti y te digo, mira, te voy a dar una asesoría en finanzas, págame esta cantidad de dinero, pero pues no te conozco, no sé tu forma de trabajar, no sé si realmente tienes conocimiento del tema. Entonces, para mí es importante primero agregar valor y ya luego mi cliente decide o no ser cliente mío. La primera sesión sigue siendo sin costo, sigue siendo sin costo porque me gusta agregar valor primero, para que la persona decida hacerse mi cliente. Ok, bueno, ya después de esta gran introducción vamos a comenzar a derribar mitos de finanzas que tenemos acá en Colombia. Tenemos muchísimos, nos costó bastante escoger, pero vamos a descifrar, a desmitificar 4 de las creencias más populares acerca del dinero en nuestra cultura. La primera, la estabilidad financiera significa casa, carro y beca. Y pues generalmente lo que usted ve alrededor es que todo el mundo le gusta es, no, yo ya cuando tenga casa y carro ya es que tengo estabilidad financiera, no me quite mi casa, es que si yo no tengo casa no soy nadie. Entonces, pero si analizas un carro, cuando compras un carro, ese activo se deprecia un 20% al salir del concesionario, o sea, ya estás perdiendo. A mí me parece chistoso que alguien me dijo, no, mis inversiones son la casa y el carro. Y yo, pero el carro no tiene sentido. Y pues ahora las hipotecas están a 30 años. ¿A 30 años? ¿Tú qué piensas? ¿Qué nos puedes contar un poquito de qué piensas de por qué la gente sigue pensando esto de que la casa, carro y beca? Y por qué no es una decisión financiera, sino puede ser una decisión de pronto de estilo de vida de otras, pero financiera no es. Ok. Adri, Cami, lo primero es entender desde dónde viene esta creencia. Y esta creencia viene porque fuimos criados por padres y abuelos que para ellos el sinónimo de seguridad o estabilidad financiera era la casa, el carro en el garaje y los hijos estudiando. O sea, eso era sinónimo de seguridad financiera y en su época puede que estuviera bien, pero hoy estamos en una época muy, muy distinta. Los millennials vivimos demasiados retos con las finanzas, inflación creciente, tasas de interés históricamente altas, casas, apartar fincas raíz a unos precios costosos. Entonces ya eso, ya eso es diferente, como se veía en esa época es diferente a hoy. ¿Qué pasa con una casa, Adri? Una casa en Colombia cuesta, en Bogotá, por ejemplo, cuesta alrededor de 400 millones de pesos, pero un ingreso promedio en Colombia es de 3 millones. Promedio en Colombia es de 3 millones. Entonces imagínate la decisión de la estabilidad de la casa con esta estadística, o sea. Son más de 120 meses. Imagínate. El carro, como lo mencionaba Adri, sale del concesionario y ya pierde 20-30%. Y ni hablar de la educación. Estudiar una carrera costosísima en una universidad costosa no te garantiza tener estabilidad financiera. Entonces ya este modelo quedó obsoleto. Pero, ¿qué está pasando? Que las personas y los millennials viven con este sinsabor, con esta culpa de no estar complaciendo a sus papás porque no tienen la casa, el carro y la beca. Entonces están comprando cosas que no necesitan y que no pueden pagar para satisfacer expectativas que ya no aplican. Eso es lo que está sucediendo y creo que eso les pasa mucho a los jóvenes porque eso fue lo que vimos en la casa. No nos enseñaron a construir la estabilidad financiera desde otra perspectiva.
Yo creo que hoy la estabilidad financiera es tener dinero en la cuenta, en liquidez, tener dinero en liquidez para afrontar imprevistos, poder tener el estilo de vida que quieres tener sin que eso implique pagar cuotas altísimas a los bancos, tener tiempo de calidad, o sea, poder disfrutar del día a día. Creo que eso hoy es estabilidad financiera. Y nuestros papás y abuelos nos vendieron otra idea que realmente le está haciendo mucho daño a los millennials. Ustedes no se imaginan en las asesorías las personas frustradas, los jóvenes súper frustrados. Marce, pero por favor, es que mi papá dice que como así que todavía vivimos en arriendo, no puede ser que compre la casa. ¿Les ha pasado? Cierto, es como que la casa, porque viven en las rentas y gana muy bien, pero como así que están viviendo en arriendo y toman malas decisiones. Toman muy malas decisiones a raíz de esta culpa y de que todo el tiempo les están diciendo que la casa es la estabilidad financiera. De hecho, eso que dices es verdad, que día estábamos con unos amigos de Cami, pues bueno, todos están súper bien, y Cami dijo, no, yo estoy pagando arriendo. ¿Cuánto paga? Y después comenzaron, pero si pusiera esa plata y compraba, mire que no sé qué, y es que esa plata la está, y es que no sé qué, y nosotros... Es que no queremos deudas. Es que no es nuestra decisión, o sea, lo respeto, pero también entre los mismos jóvenes tienen la misma perspectiva y tratan de justificar que ellos lo están haciendo bien y tratan de hacerlo culpable a uno también, pero porque está gastando plata así, pero ¿qué está haciendo? No está ahorrando. Y nosotros somos, pero si es que estamos bien con nuestras finanzas, tenemos inversiones, tenemos ahorro, tenemos fondo de emergencia. Entonces también los mismos jóvenes hacen sentir mal a los otros jóvenes. Claro. Listo, mito número 2. Es juntos pero no revueltos. Cada quien con su plata. Nosotros nos afecta ese porque vivimos en pareja y es que en algún momento era el hombre provee y la mujer cuida la casa. Empoderamiento femenino, muchas más oportunidades. La mujer tiene también trabajo más o menos parejo porque todavía hay cierta disparidad. Pero ahora llegamos al punto, cada quien tiene su plata, no hablamos de cuánto ganamos, no tenemos metas en conjunto, cada quien hace con su plata. Vivimos en la misma casa, pero vivimos dos realidades completamente diferentes. ¿Cuándo sirve ese modelo? ¿Cuándo no? ¿Cuál es tu posición? ¿O cómo pueden las parejas llegar a esos acuerdos? Ok, bueno, este es uno de los mitos más populares. Realmente se escucha empoderador de yo con mi plata y tú con tu plata hasta que algo pasa. ¿Cuál es ese que algo pasa? Hasta que llega una emergencia y ambos se tienen que empezar a contar cómo están manejando el dinero porque tienen que hacerle frente a esa emergencia, hasta que tienen una meta de comprar vivienda o de tener hijos. Ahí eso empieza a costar un poco en la relación con el dinero en las parejas. Miren, esto es algo que veo un montón, sobre todo en parejas jóvenes. Es muy común en asesorías, o sea, es triste ver en asesorías que las parejas no tienen ni idea cuánto se gana el otro. O sea, para mí esto es un tema que se debe hablar desde el noviazgo. Hay que hablar de dinero, cuánto te ganas, qué piensas del dinero, cuáles son tus metas financieras y que por favor hay que tener un propósito y una visión conjunta, ¿no? Esto no quiere decir que yo le recomiendo a mis clientes que tengan una sola cuenta, porque no es estratégico financieramente hablando, pero sí que mínimamente tengan un plan financiero en conjunto, que tengan metas comunes y que trabajen que remen hacia un mismo barco, porque es muy difícil cuando yo no tengo ni idea cuánto te ganas tú no tienes ni idea cuánto me gano yo, no tienes ni idea de las deudas que tengo, de los ahorros que tengo. Créanme, o sea, ¿qué piensan ustedes que van a construir? Sí, de hecho, bueno, acá una anécdota personal. Yo estaba saliendo con Cami, ya era como la tercera cita y pues gasta uno, yo la otra, pero yo ya decía, yo no puedo gastar al mismo ritmo que Cami. Y como a la tercera, cuarta cita, Quinta. no, bueno, ya llevamos como un mes saliendo, Cami vino a mi casa a trabajar y yo me acuerdo que le dije, es que no sé cómo decir esto, o sea, es difícil hablar de finanzas. Le dije, es que yo siento que tú ganas más que yo y yo no puedo gastar, o sea, no puedo estar invitándote al mismo ritmo que tú me invitas. Y él fue como, digámonos cuánto ganamos cada uno. Y yo como, ¿qué? Pero si acá nos llevamos un mes. Eso para mí fue...
¿Qué? Espérate. Entonces, eso para mí fue súper importante porque ya con el dolor de que uno trae de las generaciones de los padres, saber que alguien quería hablar conmigo de dinero era muy buena señal. Y él me dijo algo que también me marcó y dije, con esta persona puedo construir. Me dijo, es que toca pagar equitativamente. Si yo gano 70, o sea, si sumamos y yo gano 75% y tú 25%, yo debería estar pagando 75%. Muy bien, buena elección. Buena elección. Y pues de ahí comenzamos y obviamente fue como un proceso también de crecimiento porque él no era muy juicioso con sus finanzas y yo sí era muy, muy así. Entonces él me dijo, vámonos a vivir juntos. Y yo no, espérate porque yo necesito saber cómo manejas las finanzas tú. Yo no me puedo ir a estar en una relación que la persona se endeude y después esté yo como con esa incertidumbre. Y hicimos un ahorro bobo yo ahorraba 50,000 pesos y 150, algo así, por un año. Dije, si en un año lo mantenemos, no importa que no gane nada. En un sobrecito no me importa, es el hábito. El hábito. Y un año después, si cumpliste, si estamos bien, nos vamos a ir juntos. Y con eso compramos algo de la casa. ¿Y qué pasó? ¿Qué compramos? La cama. Sí, la cama, el comedor y justamente estas sillas. Okay. Yo siempre digo el mismo chiste hoy, es que yo supe que Adri era la ideal cuando empezó a mostrarme sus hojas de Excel. Cuando empecé a ver que me ayudaba a organizarme con las finanzas, porque a mí el dinero me llegaba y yo me lo gastaba en cosas de electrónica, que las luces, muchas de estas cosas que tenemos del podcast, luces, cámara, son cosas que yo compré de soltero. Entonces, que nos encontráramos con Adri y que hiciéramos como ese match entre organizarnos, entre distribuir el dinero de manera equitativa, que no es lo mismo que igualitaria, me ayudó mucho y por eso es que estamos juntos. Que no es lo mismo equidad que igualdad. De acuerdo, y eso que dices es muy importante, muy inteligente de tu parte, Cami, porque tú identificaste que Adri era muy buena en el manejo del dinero. Y es algo que yo les digo a las parejas. No todos tenemos los mismos dones y talentos, o sea, en mi caso, allá la que es, pues obviamente yo, la que mejor administra la finanza soy yo, entonces ese tema mi esposo me lo delegó a mí sin que eso quiera decir que yo no le rindo cuentas a él. Pues es como que cuál de los dos es bueno con el manejo del dinero y quién va a llevar la batuta de las finanzas del hogar, del plan financiero familiar, quién le va a decir al otro, oye, ya pasaste lo del fondo de emergencias, ya enviaste lo de la inversión, ya pagaste los seguros, o sea, quién va a estar como en esa, quién va a tener la batuta ahí, pero el otro no se puede descuidar, tiene que pedirle cuentas, pero sí es identificar quién es bueno en esto y que esa persona como que lleve la dirección del plan financiero. Pero definitivamente juntos se llega más lejos. Suena cliché, pero es una realidad y lo he visto en las asesorías. Eso te iba a decir, bueno, aparte de nosotros, que vámonos porque ellos se ve que somos, no mentiras, pero digamos, ¿cuál ha sido como esa frase que te ha dicho unas parejas que tú digas, uy, no están pensando bien juntos, en términos de que no quieren mezclar sus finanzas? ¿Cuál es la razón que más escuchas de por qué no lo revuelven? ¿Y cuál es como la que más admiras o la que más has oído que dices, uy, estas personas la tienen clara? Ok, Adri, bueno, frase, pues no. Creencia, no sé. Me pasó algo con una pareja hace como un año. Lo contacté a él, le dije, vamos a tener una asesoría financiera, me dijo, soy casado. Cuando la persona está casada, yo siempre procuro que estén los dos, porque para mí esto es un tema familiar. Justo se conectaron, él tal vez no me hizo entender que íbamos a ver números, se conectaron cuando le empecé a pedir los números a ella súper tranquila los dio. Oh, sorpresa, cuando le empiezo a pedir los números a él se le va el internet. Se le fue el internet. Esta chica quedó súper apenada. Obviamente nos dimos cuenta que algo estaba ocultando, habían secretos financieros y no quería pues dar esa data frente a su esposa. Esto es algo que me sorprende porque me parece increíble que pues, si ya decidimos unir nuestras vidas, ¿cómo no vamos a unir también el dinero? O sea, ya entendamos cómo funciona esto.
Y algo positivo que me impactó, hace como 3 mesecitos tuve una sesión con una pareja. Primero se conectó él solito, me dijo, no, quiero asesoría financiera del sector tecnológico, un chico desarrollador de software. Y yo le dije, ¿estás casado? Me dijo, sí, yo necesito que esté tu esposa aquí también, esto es un tema familiar, hablemoslo los tres. Cuando en la siguiente reunión se conectó ella, yo le dije, ¿por qué estás acá? ¿Por qué te conectaste? Ella, con una sonrisa en la cara, me dijo, porque tú le dijiste que sin mí no hacías la asesoría. Y eso para mí es importante. Y ellos no manejaban la finanza juntos, o sea, estaba cada uno por su lado, tienen muy buenos ingresos, pero no tenían estabilidad financiera. No tenían tranquilidad financiera. En esa sesión, ellos estaban súper dispuestos a dejarse guiar. Les dije, no vamos a unir las finanzas como tal, pero sí necesito que cada uno conozca su realidad y que lleguemos a acuerdos. Ustedes no se imaginan, o sea, llegamos a acuerdos, luego de 3 meses esa pareja está feliz, él ha disminuido su endeudamiento, ella está feliz, en su relación de pareja está mucho mejor porque creo que las finanzas impactan la relación como tal de la pareja y todo va muy bien y están construyendo un plan junto a futuro que tiene en cuenta patrimonio, que tiene en cuenta seguridad financiera y es muy bonito ver cómo las personas que se dejan guiar como ustedes la logran y avanzan en sus metas y avanzan pero o sea, un nivel que no te puedo explicar la diferencia de cuando cada uno está como que por su lado a cuando están juntos, de verdad es demasiado positivo. Ay, qué bonito. Listo. No, bueno, súper interesante y sí, para mí era muy importante hablar de finanzas con Cami. ¿Qué pasó con el chico que se le fue el internet? ¿Se le fue de por vida? No apareció. Se fue del planeta, ni siquiera Elon Musk, ni en Starlink. Algo así. Bueno, sigamos con el tercer mito, que de hecho estamos en época de declaración de renta. Y ahorita todo el mundo está, no, me toca pagar la renta, no tengo plata, no sé qué. Y con Cami siempre somos, pero tú sabes que todos los años llega la renta, porque no estás preparado para la renta. Y sabemos que mucha gente impuestos es malo. Impuestos y pues nosotros sabemos que durante la historia, los romanos, no sé qué, siempre era que los de la pirámide de arriba, como decía mi papá, se llevaban todos los impuestos y los de abajo solo paguen y están pobres. Entonces de pronto eso se carga y la gente cree que seguir pagando impuestos es que es algo malísimo. Entonces, ¿qué es ese mito? Porque tú decías, bueno, lo que me dijiste, ¿pagar impuestos es realidad? ¿Bueno o malo? Ok. Bueno, mis clientes ven a la DIAN como el monstruo, ¿no? El monstruo que va a llegar cada año y los va a atacar. Para mí, pagar impuestos no es malo. Pagar impuestos significa que te está yendo bien y que estás generando muy buenos ingresos. Realmente el que no paga impuestos es porque no está generando ingresos y no tiene patrimonio. ¿Cuál es lo negativo acá? Y creo que es el problema principal y es que los impuestos no se planifican. Como no hay una organización en las finanzas, la mayoría de los jóvenes, de los millennials, no planifica sus impuestos. Pero hay algo peor y es que no los entienden. No entienden cómo funcionan los impuestos en sus inversiones, cómo funciona la retención en la fuente, no entienden nada. Y obviamente cuando llega el momento de pagarlos, sienten que pues la DIAN los está, sí, el Estado los está robando, algo así. Pero pues no, son impuestos que hay que pagar. Y es algo muy común a lo que me enfrento en las asesorías. ¿Qué hacer aquí? ¿Cuál es la solución para entender que los impuestos no son malos? Planificarlos con tu contador. A veces el contador le entregamos los documentos, toma, el contador hace lo que quiere y yo no tengo ni idea qué hizo el contador, con que me digan saldo a favor, qué felicidad, pero no tengo ni idea qué hizo el contador. Para planificar los impuestos hay que entenderlos, hay que sentarse con un contador, ojalá tributario, si una persona que sepa de este tema, hay que sentarnos con el contador, entender cuál es nuestra tarifa de renta marginal, la mayoría de las personas no saben, entender qué estrategias puedo aplicar para disminuir mi carga impositiva de manera legal. O sea, el hecho de entenderlos me va a ayudar a hacer una mejor planificación de los impuestos. También
provisionar los impuestos. O sea, es algo que ya no es una emergencia, Sí. pero a la mayoría los toma como una emergencia y terminan endeudándose para pagar los impuestos o tomando dinero de otros ahorros para pagar los impuestos. ¿Por qué? Porque no provisionaron en el mes a mes su brecha tributaria, que es lo que me toca devolverle a la DIAN si lo que me hicieron en retención no alcanzó a pagar el impuesto total. En conclusión, chicos, para mí los impuestos no son malos, malo es no entenderlos, malo es no planificarlos. Hoy en día existen alternativas buenísimas, vehículos financieros buenísimos para yo disminuir mi carga impositiva. Pero si yo no los entiendo, pues no voy a buscar estos vehículos financieros y no voy a ser estratégico en mi planeación financiera para pagar menos impuestos dentro de la legalidad. Pero no es malo. Yo amo pagar impuestos porque eso significa que estoy generando mucho dinero. Claro, y no tener esa educación también es peligroso porque puedes correr el riesgo que te engañen. Por ejemplo, ahora que también se hizo la migración a este nuevo sistema pensional, bueno, está empezando, lo llaman a uno, oye, mira, es que queremos que hagas la migración, quiero que te afiles con nuestro fondo de inversión, y la gente, ¿cómo así? ¿Tengo que cambiarme? ¿Por qué me está llamando? Cuando, qué sé yo, ya es en un fondo que no tiene que cambiarse o hay personas que toman la decisión por mitos, como escuché hace algún tiempo, es que si usted mete el dinero en un fondo de pensiones privado, usted nunca se va a pensionar. Usted tiene que pasarlo a fondo público, a Colpensiones. Colpensiones. Y si usted no lo pasa, no se va a pensionar. Y ahí yo tenía compañeros que se iban a Colpensiones porque le dijeron que si no, no se pensionaban. Y es que tenían que pasarlo antes de que cumplieran yo no sé cuántos años, porque... Y pasa mucho, y la gente vive mucho de esos mitos que si tú eliges una rama ya no te tienes que ir, o que una es buena, otra es mala. Todo, como en la vida, depende. Y estar bien informado te evita caer en esas estafas, en esos riesgos. De acuerdo, Cami, y el tema de que los impuestos son malos es un tema que corre de voz a voz. O sea, yo creo que ustedes, a alguien escuchan que los impuestos son buenos o estar feliz cuando le toca, no. Yo sé que no es rico sacar dinero para cubrir la brecha tributaria o pagar IVA, eso, pues, pero si lo planifico, va a ser mucho mejor. ¿Y qué piensas de estas nuevas plataformas para declarar la renta? Tributi y todo esto, ¿Tienes pues... algún...? Pues está bien utilizarlas, pero lo de la planificación no me lo va a hacer una plataforma. Okay. O sea, una plataforma no me va a dar las estrategias para yo poder minimizar esa carga impositiva que sí me puede dar un asesor financiero. Por ejemplo, yo dentro de los planes financieros que diseño a mis clientes, algo que sí o sí tengo en cuenta es cómo ayudarlos a disminuir su carga en impuestos de manera legal. ¿Y cómo lo hago? Entendiendo cómo funcionan los impuestos en las inversiones, entendiendo cómo funcionan los impuestos en un CDT, en una cuenta de alto rendimiento. Hazme el favor, personas hoy en día, esto es falta de estrategia. O sea, de verdad que hay gente que paga más impuestos por falta de estrategia. Hoy en día las personas tienen muy buenos ingresos. Una persona que tiene ingresos, no sé, 20 millones, tiene muy buenos ingresos y también tiene patrimonio líquido en una cuenta de alto rendimiento, pues la cuenta de alto rendimiento no es tan estratégica porque pues le está afectando, le está aumentando su ingreso y eso puede aumentar su tarifa de renta o puede hacer que esté pagando más impuestos de los que debería pagar. Entonces, hay estrategias mucho más eficientes como los fondos de inversión, portafolios de pensiones voluntarias. Es entender cómo funciona cada vehículo financiero y cómo cada vehículo financiero me afecta en el tema de los impuestos y así que mi plan financiero sea muy estratégico, no solo para hacerme ganar dinero, sino para, pues, el hecho de pagar menos impuestos es ganar dinero y ayudar el efecto del interés compuesto. Pero para eso necesitas una persona que te ayude y que te oriente. Eso no lo puedo hacer en la plataforma. Claro, yo veo mucho en la vida en general, personas que empiezan a compartir tal neobanco o tal nuevo banco bajó la tasa de interés. No, pero tal banco ya todavía la tiene en el 11, en el 12, y empiezan pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá. Y eso le suma 4 por 1000, allá le va a sumar a la exógena. Este tipo de cosas, ellas ven el número grande y no se dan cuenta que eso es captación de clientes. Entonces, Claro. tomar esas decisiones con el afán de ganar y no ser estratégico te De afecta. acuerdo, Cami. Y no es que esté mal, o sea, las cuentas de alto rendimiento son muy buena Sí. alternativa
pero yo considero que para el corto plazo, para los ahorros de corto plazo, si mi objetivo es hacer crecer mi patrimonio, es mucho más eficiente buscar otro tipo de vehículos financieros por impuestos, pero también por sostenibilidad en el tiempo y no estar moviéndome de un lado a otro cada vez que un neobanco me cambie las condiciones, que puede pasar una vez, 3 veces al año tal vez. Y de hecho creo que esos neobancos juegan también con la, no ignorancia, sino falta de educación de las personas. Como que saben que las personas se van a mover en manada y ellos el que más juegan. me dé, allá voy. Sí, porque no siento que ellos saquen, es que esto es para usted. No, ellos solo lanzan sus estrategias y esperan captar a las personas. Y lo están haciendo bien. Lo están haciendo bien, pero por eso uno tiene que estudiar, tiene que leer, tiene que... Tiene que buscar asesoría financiera. Exacto. Listo. Ya que lo mencionaste y se relaciona con el último mito, es que nadie se va a pensionar. Ya eso era un mito para nuestros papás, pero nosotros los millennials no nos vamos a pensionar. Vamos a tener que encontrar maneras raras para seguir comprando nuestros Funkos, nuestros juguetes. Entonces, ¿cuál es tu visión y por qué eso de no nos vamos a pensionar es quizás un mito y no es una realidad? Esta frase la he escuchado tanto en las asesorías que ya no me sorprende. Es como una mezcla de resignación, frustración, miedo que observo en los jóvenes. Y si bien es cierto, las estadísticas son abrumadoras, o sea, según Asofondos, el 70% de los jóvenes entre 25 y 35 años no van a lograr una pensión con el Estado, y lo más triste es que solo el 15% de esos jóvenes está haciendo algo por su pensión. Entonces aquí ese mito puede llevarnos a la frustración y al desdén de no hacer nada por mi pensión. Si bien el sistema pensional, no solo en Colombia, sino en el mundo, enfrenta muchos retos, baja natalidad, inestabilidad laboral, o sea, es demasiado los retos que enfrenta el sistema pensional. Yo no puedo pensar, lo que está mal es pensar que mi pensión va a ser lo que me dé el gobierno. O sea, mi pensión no puede depender del gobierno en turno, yo no puedo dejar mi futuro al gobierno en turno. ¿Cómo si nos podemos pensionar? Armando nuestro propio plan de pensión, nuestro propio plan de retiro. Y yo le llamo el plan A, no le llamo el plan B. Muchos expertos dicen, no, ten un plan B para la pensión. Para mí ese es el plan A. Para mí el plan B es si la pensión del Estado pues llega, que realmente está. Y con todo esto de la reforma, no quiero entrar en detalles para no alargarnos, pero es un reto mucho mayor, lograr una pensión con el Estado en Colombia. Lo que sí es posible es buscar alternativas, complementos a la pensión para poder construir nuestra propia pensión, poder que los jóvenes empiecen, y es algo que me gusta porque siento que estoy aportando mi granito de arena a crear esta conciencia en los jóvenes, que hay que tener un complemento para la pensión, que hay que tener vehículos financieros que complementen la pensión, no solo en la parte de largo plazo, de dinero para la vejez, sino también en la parte de riesgos financieros. A veces creemos que la pensión sería suficiente ante una invalidez, por ejemplo, pero también es insuficiente. O sea, una pensión por invalidez tal vez puede ser un salario mínimo o el 45% de tu salario actual. También hay una brecha ahí en ese riesgo que cubre la pensión. Entonces yo tengo que buscar vehículos financieros que me cubran estas brechas, que me cubran una situación de invalidez, pero que también me cubran llegar a la vejez sin los recursos suficientes para poder tener una vejez digna. Entonces aquí es: crea tu propia pensión. O sea, aquí ese es el mensaje: crea tu propio plan de retiro y no se lo dejes al gobierno en turno. Y que tampoco esa creencia de no me voy a pensionar te haga no hacer nada, porque eso sí es gravísimo y lo vas a lamentar. O sea, tu yo del futuro ya existe y lo va a lamentar. Yo creo que si las personas ya llegaron a este punto o se salieron antes, deben estar decir, pues claro, es que ya sabe, claro, es que ellos tienen plata, claro, es que no sé qué. Ya deben estar todos diciendo que esto no es para mí, ya se salieron del video, pero si se quedaron acá, sería bueno que para esa gente que diga, bueno, yo quiero, pero ahora ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces, así como en este podcast nos gusta enseñar, queremos que Marcelis nos ayude con 3 pasos simples que deberían seguir los que nos están escuchando, que quieran comenzar a
tomar control de sus finanzas, ¿qué podrían hacer para comenzar? Si dicen, bueno, voy a comenzar porque todavía no sé si un asesor o no sé qué empiezo para comenzar a coger confianza y encaminarme bien? ¿Qué crees que tú, o sea, ya sea soltero o que esté en pareja y que no importen los ingresos? Bueno, ojalá hayan llegado hasta acá, esta parte del video. El primer paso, Adri, Cami, es tener un plan. Tener un plan, y para tener un plan yo necesito tener un propósito claro con mi dinero. O sea, si yo lo primero que tengo que hacer es, tengo mi propósito, qué es lo que quiero yo lograr con el dinero. O sea, no estar usando el dinero en automático de trabajo, gasto, no. Detenerme y decir, ¿qué quiero que este dinero que estoy generando a cambio de mi energía y mi tiempo, que entrego todos los días de mi vida, haga por mí? Cuando yo tengo claro eso, puedo crear un plan. Un plan estratégico, el plan ya es lo técnico, las estrategias que me van a llevar a que se cumpla ese propósito que yo quiero pues mi propósito financiero. Entonces, la mayoría de las personas no logran sus metas, sus objetivos, no logran estabilidad, no logran estar tranquilos, es porque no tienen un plan para sus finanzas. Entonces, creo que el paso número 1 es tener un plan financiero con un propósito claro. Ejemplo, ustedes. Ejemplo de un propósito con un plan, listo. Bueno, en asesorías cuando pregunto cuál es tu propósito financiero, cuál es tu visión con el dinero, yo hago esta pregunta, voy a hacer una analogía. Tengo un rompecabezas de 1000 piezas aquí, y si yo no tengo la foto final del rompecabezas, yo nunca voy a armar el rompecabezas. Entonces, la foto final del rompecabezas es mi propósito. ¿Cuál es el propósito que la mayoría de los jóvenes me dan? Libertad financiera. Libertad financiera, independencia financiera. Entonces, cuando ya yo tengo claro ese propósito, empiezo a armar las estrategias, el paso a paso que me va a llevar a que se cumpla el propósito. Estrategias, por ejemplo, para que se cumpla el propósito. Tener un buen fondo de reserva, estar protegidos frente a riesgos financieros de alto impacto, tener inversiones en vehículos financieros sostenibles en el tiempo, según mi perfil de riesgo y mi horizonte de tiempo de esa independencia financiera que quiero. Ese es el plan, pero ya es lo técnico. Lo primero que es el propósito. Entonces, un ejemplo de propósito y plan. Listo, esa es la primera. ¿Cuál vendría siendo el segundo paso a corto plazo para empezar a tomar control de tus finanzas? Bueno, haz un análisis realista de tu situación financiera actual. Miren, las personas, yo creo que a veces no se conectan a las asesorías porque tienen miedo. Les da miedo enfrentarse a lo que está pasando con su dinero. Les da miedo enfrentarse a las deudas. No revisan el extracto, no revisan el volante de pago porque no quieren ver los descuentos, no revisan nada. O sea, ellos usan la tarjeta de débito y gastan, llega el 20, ya no tengo dinero, necesito que llegue el 30 para que me paguen, pero no se toman el tiempo de desnudarse financieramente con ellos mismos. O sea, hay que sentarse y hacer un análisis crudo de las finanzas. Estos son mis ingresos con volante de nómina o con extracto bancario. Estas son mis deudas, en esto se me está yendo el dinero, tener claro cuánto gano, cuánto gasto y hacia dónde se está yendo mi dinero. O sea, ese es el paso, también es un paso súper importante para el orden financiero. Yo no puedo organizar algo que no sé ni qué es lo que está pasando ahí. Entonces, definitivamente eso. Creo que eso nos pasa mucho a los que trabajamos en tecnología, y es que empezamos a trabajar y nosotros muchas veces venimos de orígenes más bien humildes y empezamos a conseguir dinero, y ¿qué hacemos? Lo mismo que pasa cuando uno de pequeño le llegaba dinero, a comprar dulces, a comprar juguetes, a comprar cosas, y no nos damos cuenta, y de alguna manera somos como niños que entramos en una tienda de dulces y podemos coger lo que queramos, pero no porque podamos coger todos los dulces significa que nos lo vamos a poder comer todos y no nos van a sentar mal. Hay que ser un poco más realistas en ese sentido. De acuerdo, lo que no sé, y es bueno conocernos a nosotros mismos, ¿no? Eso que dices es importante porque hace parte de este segundo paso que les doy, de hacer un análisis real de tu situación actual, pero también de mis creencias limitantes, también desde dónde me estoy relacionando con el dinero.
dónde crecí en escasez o crecí en abundancia, y cómo esas creencias y ese entorno en el que crecí hoy está afectando mi relación con el dinero. Eso hace parte de analizarte y entender cómo estás hoy para poder mejorar. De hecho, hablando con Cami, bueno, de lo de Cami, a mí me pasa como algo lo contrario. Yo, digamos, tengo una anécdota de que chiquita a mí solo me compraban ponqué Gala. Y yo quería comer ponqué Bimbo, pero era más caro. Y yo crecí y ya me puedo comprar el ponqué Bimbo y ya no quiero el ponqué Bimbo. Entonces, a mí lo que me pasa es que empecé como a tener más finanzas y me da miedo es volver a no tener. Entonces, me siento un poquito culpable cuando tomamos decisiones que van a afectar a nuestras finanzas. Yo siento que eso está mal. Y me acuerdo que Cami te contactó, es que Adri no quiere, es que nos va a gastar más plata. Y tú dijiste, no, pero es que eso no es un gasto, eso es una inversión. Pero yo dije, hasta que Marceli no nos diga, yo no gasto. Entonces yo pasé como al otro lado de que no quiero quedarme otra vez sin dinero y ver cosas que pasaron en el pasado en la casa, que eran muchos conflictos por el dinero. Y creo que a muchas personas de Colombia le pasa eso. Las familias peleaban por el dinero. Creo que eso es parte de nuestra cultura. Ok, Adri, ¿sabes cómo? Bueno, ya ustedes han visto cómo lo hemos solucionado en ustedes, pero pues acá los que nos escuchan no. Y la forma de solucionar o de ayudar a mitigar un poco ese miedo a gastar, ese miedo a disfrutar, porque si disfruto hoy, gasto hoy, mañana no voy a tener, es a través de un plan. Cuando yo tengo un plan, tengo las estrategias claras, yo voy a empezar a disfrutar el gasto. ¿Cómo se siente, chicos, tener un ahorro, no sé, tener 10 millones de pesos en una cuenta para el de todito, el ahorro para lo que vaya saliendo? ¿Y cómo se siente que de esos 10 millones tú tengas 2 millones para, no sé, para comprar tecnología? ¿Cómo te sientes comprando tecnología con los 10 millones y cómo te sientes cuando separas de esos 10 millones 2 millones y le colocas el nombre de fondo de tecnología? ¿Eso qué te hace sentir? Orden. Orden, y con Cami lo decimos, de pronto se nos acabó para comer por fuera, pero podemos reservar un viaje porque el fondo de viajes está para viajes. Y sí, eso nos ha ayudado bastante, y entonces yo no me siento mal gastando en un viaje porque está en el fondo y ya lo hice. Y pues si ya no puedo comer afuera porque ya me lo gasté, pues está bien. Entonces eso a mí me ha hecho sentir bastante tranquila, y de hecho me encanta hacer cuentas, no creo que a todo el mundo, pero yo sí soy como, sí me puedo gastar porque, ok, ya no puedo gastar. A mí me ha servido bastante. Disfrutas el gasto, disfrutas del gasto, y de eso se trata, disfrutar el gasto. Listo. Rápidamente, último paso para empezar a poner orden en tus finanzas. Ok. Protege primero e invierte después. Y todo viene en cadena con el primer paso de tener el plan. Miren, muchas personas, o la mayoría de personas, lo primero que quieren hacer es invertir. No, yo quiero invertir, ¿qué rentabilidad me da este fondo? ¿Dónde tengo este dinero, Marce? ¿Dónde coloco a rentar este dinero para generar rentabilidad? O yo quiero generar ingresos pasivos. Ese es otro tema de los ingresos pasivos que, bueno, es de otro debate, de otro podcast. Yo quiero generar ingresos pasivos, y están tan concentrados en las inversiones que pierden de vista que primero se protege. ¿Qué se va a proteger? La estabilidad financiera. Voy a hacer acá un ejemplo. Yo voy a construir una casa y esa casa me va a llevar hacia la independencia financiera. Los cimientos de esa casa es la protección de mi presente financiero. Fondo de emergencias, provisionar dinero para mis impuestos, provisionar todos mis gastos anuales. Eso es uno de los cimientos de esa casa. El segundo cimiento es la protección de riesgos de salud. ¿Qué pasa si yo no puedo seguir generando ingresos? ¿Qué pasa si me diagnostican una enfermedad grave? ¿Qué pasa si mi cónyuge falta y el plan financiero que tenemos tiene en cuenta el ingreso de mi pareja? ¿Qué pasaría en esos escenarios? ¿Qué pasa si pierdo el empleo? Estos dos son los cimientos de esa casa, de ese plan financiero. Es lo que me ayuda a proteger el plan. Es como las columnas, lo que sostiene el plan. El techo de la casa son las inversiones.
Entonces yo no me puedo ir al techo sin tener las columnas, porque eso se me puede caer en cualquier momento. Entonces lo primero que yo tengo que hacer en mis finanzas es proteger mi estabilidad financiera, tener el hábito del ahorro, tener un buen fondo de emergencias de 3 a 6 meses del ingreso mensual, tener buenos seguros, tener ojalá una buena póliza de salud, proteger mi patrimonio, tener la seguridad y la estabilidad que mis finanzas están preparadas para situaciones impredecibles. Eso es lo primero. Luego de ya yo tener estos cimientos, me lanzo a las inversiones. ¿Por qué? Porque en las inversiones puede salir todo mal. Es que invertir implica un riesgo. Entonces, si las inversiones salen mal, pero yo tengo unos buenos cimientos, no se me cae mi estabilidad financiera. Pero si yo primero me lanzo a invertir sin los cimientos, eso me puede caer en cualquier momento. Puedo estar construyendo mis finanzas y mi independencia financiera sobre un castillo de naipes, que se me puede caer. Entonces, lo primero es proteger y luego, ahí sí me lanzo a invertir. Claro. Ese sería el tercer paso. En el libro de La psicología sí, que nos gusta, dice que está de alguna manera socialmente condenado vivir un poco por debajo de tus expectativas. ¿Y eso cómo lo ve uno? La frase esa matadora es que usted entre más gana, más gasta. Entonces ganas 1 millón, por cosas de la vida te subieron a 1,5 millones o 2 millones el sueldo porque te ascendieron a coordinador y automáticamente duplicaste tus gastos. Entonces siempre vas a estar con el miedo, con el riesgo de que si te echan del trabajo, si algún día se para ese ingreso de dinero, vas a quedar mal y vas a empezar a sacar las cesantías, vas a empezar a pedirle prestado, vas a empezar a utilizar mal las tarjetas y creo que lo que uno tiene que encontrar es ese balance. Entonces, si empiezo a ganar más, ¿cómo hago para mantener un estilo de vida a largo plazo que me permita seguir ahorrando, que me permita en algún momento invertir, pero no es como que me llegue el dinero y ya invierto? ¿Qué has visto tú en tus asesorías? ¿En la práctica? En la práctica. Bueno, en la práctica lo que he visto es que las personas les cuesta vivir por debajo de su realidad financiera, pero eso que dices, Cami, es clave. O sea, la única forma de yo poder lograr ahorros, estabilidad financiera y luego independencia financiera es vivir por debajo de mi realidad financiera y generar más ingresos. A mí me gustan las dos. Vivo por debajo de mi realidad financiera, pero siempre estoy buscando la forma de generar más ingresos. Y no es de pronto toda la vida de mantener un estilo de vida, pues así como que siempre, ¿no? Hay que hacer upgrade, sí, le llamo yo, pero poco a poco. Darse un tiempo prudente en lo que mejoran mis ingresos para avanzar un poco más rápido en esa construcción de esa estabilidad financiera y de esas inversiones. Y luego de un tiempo prudente, no sé, unos 2, 3 años, revisar, mi patrimonio ha crecido desde que empecé a ganar más, de ese dinero me acompaña hoy el 50% de ese dinero. Chévere, ya estoy en momento de pronto de mudarme a otro lugar, de tener mejor, no sé, ir a aumentar un poco el estilo de vida, pero en un tiempo prudente, no hacerlo de una. Y la mayoría de las personas lo hacen de inmediato, pero ¿sabes por qué? Porque no tienen un plan. Y aquí vuelvo a lo mismo, porque no tienen un plan. Claro, si yo no tengo un plan para mi dinero y a mí me aumentan el ingreso, yo lo voy a gastar, porque lo único que he aprendido a hacer con el dinero es ganarlo y gastarlo. Pero si yo tengo una planeación financiera y esa hoja de ruta, esa brújula, ya yo ¿qué voy a hacer? Me aumentan el ingreso. Listo, voy a aumentar los ahorros, voy a aumentar las inversiones y le cojo el gusto y estoy feliz invirtiendo y generando más ahorros. Pero para eso necesité un plan financiero. Si yo no tengo ese plan, créanme que me pueden duplicar el ingreso y me voy a gastar el doble, ya me voy a mudar a estrato 8, ya no voy a ir al restaurante que pago 30,000 pesos el plato, sino el que pago 100,000, porque lo único que sé hacer con mi dinero es generarlo y gastarlo. Bueno, Marce, está bien entretenido. De hecho, siento que 1 hora no es suficiente. Pero ya para terminar está la pregunta más importante del episodio. ¿Cuál ha sido el mayor error financiero que has visto o que has hecho tú? Uy, nos queremos poner a llorar aquí todos ahora. ¿Se acuerdan que les dije que cuando inicié en el banco, inicié como dando los turnos y luego pasé a ser asesora comercial?
En ese cambio, mis ingresos cambiaron un montón. O sea, yo dando los turnos ganaba el salario mínimo. Y luego ya pasé a ganar muchos más salarios mínimos considerablemente. ¿Qué pasó? Ya me volví loca, ya no me alcanzaba un salario mínimo, sino ya necesitaba 10 salarios mínimos para vivir. Me mudé a un apartamento cerca a la playa, compré carro. Y la cereza del pastel, me metí en 2 apartamentos sobre plano. Gravísimo error, y es un error que veo demasiado frecuente en las asesorías. Pero bueno, les voy a contar el mío. Me metí a comprar 2 apartamentos en plano porque yo ganaba bien, pero lo que no me estaba dando cuenta era que, pues, aunque la cuota tal vez la podía pagar en ese momento, no era una decisión financiera sostenible en el tiempo. Y eso fue lo que pasó. Cuando llegó el momento en que me iban a entregar los apartamentos, pues ya además ganaba por comisiones, ¿no? No era imagínense el errorazo que fue esto ahí. O sea, ganaba por comisiones. Cuando me van a entregar los apartamentos, mis comisiones habían bajado un montón, mis ingresos habían disminuido un montón. Me tocó desistir de uno de los apartamentos, pagar una multa altísima, porque nunca leemos esas multas de esos apartamentos en planos, nunca leemos cuánto nos toca pagarle a la constructora si desistimos de la compra. Y me tocó pagar una multa altísima, perdí mucho dinero. Seguí con el otro apartamento, todavía lo tengo, pero creo que fue uno de los errores financieros que literal me llevó a quedar sin un peso de liquidez. O sea, yo quedé en ceros, quedé ilíquida, y fue ahí cuando dije, hay un dolor en los colombianos y yo estoy incluida en esa estadística, y necesito educarme porque estoy tomando malas decisiones financieras. Cambié mi ingreso, reinicié mi estilo de vida, un estilo de vida que todavía no me pertenecía. O sea, yo quería vivir en una realidad que todavía no me pertenecía, porque esa realidad tenía que vivirla cuando ya yo construyera estabilidad financiera, no antes. Entonces, irme a hacer ese cambio tan rápido implicó que obviamente mis gastos fueran elevados, y me meto en este tema de los apartamentos, mi flujo de caja estaba al tope, empecé a endeudarme con las tarjetas de crédito, porque como ganaba por comisiones, el mes que no llegaba al número que necesitaba para cubrir todos mis gastos, me tocaba hacer una extensión del salario con la tarjeta de crédito, y luego tapar un hueco, cubrir el otro, compra de cartera ¿les ha pasado? Compra de cartera de la compra de cartera, y eso me llevó a una quiebra financiera. De la que afortunadamente salí con educación financiera y con decisiones radicales. O sea, con decisiones como: me voy a mudar a un lugar que sí pueda pagar, voy a incrementar mis ingresos y voy a desistir del apartamento que no puedo seguir pagando. Entonces, ese fue un error que me salió bastante costoso, pero creo que fue mi mayor aprendizaje. Y soy convencida de que los mayores aprendizajes en finanzas lamentablemente a veces cuestan mucho dinero, y a mí me costó unos milloncitos. ¿Y el de ustedes? Cuéntenme. ¿Voy yo? Listo. Yo diría que mi error financiero fue el carro. No porque sea mal carro, ni mucho menos, sino que el momento en el que le compré fue una mala decisión financiera, porque una cosa es decir, pues la cuota del carro es, qué sé yo, 600.000 pesos. Y otra cosa es conocer que cuando vas a comprar el carro, además de eso tienes que pagar el todo riesgo, tienes que pagar el seguro de vida. Entonces, si te dicen, no sé, 700.000 pesos, tu sorpresa es grande cuando te llega 1.200.000. Entonces, yo dije, no, yo lo pago y eso es un pedacito del sueldo. No, se me iba literalmente como el 25 o 30% del sueldo. Y obviamente no pagaba arriendo, menos mal en ese entonces, pero sí me empecé como a sentir apretado. Entonces, lo que tú decías, que quiero hacer un viaje, no puedo, entonces voy a hacerlo con qué sé yo, con la tarjeta. O bueno, hice un viaje y tenía la oportunidad de comprar un electrodoméstico, un computador que me servía para mi trabajo, y fui a hacer la compra del computador y duré pagando ese computador por lo menos como un año. En algún momento sí tuve que hacer, como dices tú, la compra de cartera, porque estaba pagando el crédito del carro y estaba pagando también el tema de la tecnología del computador,
y estaba así como, ¿cómo es que dice esta? La pobreza me está respirando en la nuca. Patricia, Patricia, la sí. pobreza me está respirando en la nuca. Sí, Marce, la pobreza me estaba respirando Así me acá. escriben algunos clientes en agosto, septiembre, octubre de las declaraciones de renta. Tal cual, entonces creo que ese fue mi error y afortunadamente no fueron 2 apartamentos, pero sí me sentí mucho tiempo bastante apretado y desde que el carro lo pagué como en, el crédito era 7 años y desde que me empecé a sentir así, me organicé, afortunadamente logré subir como salarialmente y en vez de decir voy a comprar otro carro, dije no, voy a pagar más rápido ese carro y me voy a quedar con el carro hasta que tenga sentido y al día de hoy ya todavía tengo el carro, ya lo pagué hace por lo menos hace unos 4 años, 3, 4 años y sigo con el carro. Pero entonces ahí fue como el aprendizaje que dices tú. Apenas subí salarialmente, en vez de ponerme a comprar otro carro o algo así, pagué el carro y me quedé con el carro porque no necesitaba más para mi estilo de vida. De hecho, también es una mala decisión porque compré el carro modelo 2019, o sea, a finales de 2018. Y resulta que yo no iba casi a la oficina, o bueno, iba a la oficina, pero había pico y placa. Lo podía sacar una semana 2 días, otra semana 3 días. Y los costos ocultos, que también por eso me apretaba, parqueaderos, gasolina, bueno, SOAT, el SOAT, impuestos. impuesto. Y cuando tú tienes el carro, pues con la aseguradora, el impuesto a todo riesgo. Y si tú vas a manejar el carro, si es que es posible, igual manténlo con todo riesgo. Que no sea obligatorio, no significa que no sea buena idea tenerlo. De Entonces, acuerdo. así, apretado por lo menos unos 3 años. No, de acuerdo, Cami. Y es un error bastante común, ¿sabes? A veces las personas creen que porque lo pueden pagar, lo pueden tener. Y no siempre el hecho que yo pueda pagar una cuota es que puedo tener ese activo. ¿Por qué? Porque como no tienen una organización financiera, no provisionan los gastos anuales en el mes a mes, no identifican que ese carro, como te pasó a ti, no les iba a salir en 700,000, sino que si le sumamos el todo riesgo, los impuestos, todos estos gastos asociados al vehículo, pues el flujo de caja se iba a afectar el doble, que fue lo que te pasó. Bueno, sigo yo. Yo siento que nunca he tenido esas deudas grandes, pero siento que uno de los errores de mi vida es que en mis 20 dije hasta que no esté ganando un sueldo súper alto, no debo preocuparme tanto, no debo preocuparme, no voy a poder educarme sobre mis finanzas. Entonces desde la universidad o todo, yo tenía como trabajos de estudiante, yo salí, trabajé como pasante, después mi primer trabajo y decidí irme a Alemania. Lo manejamos con un préstamo y no sé qué, pero yo no tenía ningún plan ni una educación. Entonces siento que mi mayor error fue no aprender de finanzas más temprano, porque pensaba que necesitaba ganar mucho más, que necesitaba que estar en otro punto de mi vida para comenzar con esas finanzas. Como que me daba miedo crecer y tener esas responsabilidades desde chiquitas, como no, yo tengo que disfrutar mis 20, o sea, no me endeudo, pero tampoco pienso en cómo manejar mis finanzas. Y ya cuando volví a Alemania y empecé ya mi trabajo bien, fue como, ya ahora sí necesito manejar bien, no puedo estar en esta, ya se me llegaron los 30, necesito. Entonces siento que para mí el mayor error es pensar que después y que desde uno joven también puede tomar control de sus finanzas, así sea con trabajos de estudiante o cositas así. Uno puede comenzar a tener esos pasitos, como educarme desde más chiquita. De acuerdo, yo creo que desde el colegio deberían enseñar finanzas personales, nos ahorrarían un montón de errores y creo que toda persona que genere ingresos necesita organizarse y necesita tener un plan con su dinero, o sea, independientemente que sea el salario mínimo, que sean 20 millones de pesos, todos necesitamos educarnos. Me acordaste de un amigo, me acordé, haciendo símil con mi error, que muchos se van a comprar un apartamento y no se dan cuenta que tienen que pagar los papeles, todo el papeleo. Entonces, un amigo me lo contó hace poco y me dio como entre risa y como me sentí mal, porque esa es una de las razones por las que yo no quiero todavía comprar una casa, un apartamento, porque yo sé que eso es, además del apartamento, y muchas otras cosas. Entonces ahorró, tenía mucho dinero ahorrado, pidió una parte de préstamo, dijo, no, ya conseguí, ya me financiaron el apartamento, me lo entregan en yo no sé cuánto tiempo, y cuando fue a firmar los papeles, tiene que pagar 10 millones de pesos, y él ya estaba en ceros. Entonces le Wow. tocó empezar a pedir prestado por aquí y por allá, que son esos costos, lo que tú dices, la falta de información, te terminas cometiendo un error así, terminas endeudado
o sea, sobre la deuda del apartamento, otra deuda porque le tocó pedir prestado para pagar los papeles. Ok, esos son el tipo de decisiones financieras de compra de un apartamento que más que hacer bien a las finanzas, las desestabilizan terriblemente. Y no quiero satanizar la compra de los apartamentos, no. Pero sí es entender en qué momento y cuándo es estratégico y cuándo no es tan estratégico hacerlo. Mucho más porque casi siempre el lugar donde queremos vivir no es el donde nos alcanza para comprar. Entonces hay que hacer un análisis bien profundo de las finanzas antes de tomar esa decisión. Bueno, Marce, creo que ya llegamos al final de nuestro episodio. Podríamos quedarnos hablando por horas y yo creo que si le va bien a este episodio, de pronto hacemos más partes. Te queríamos agradecer por estar acá y pues preguntarte si alguien está interesado en contactarte, ¿cómo pueden contactarte? Claro que sí. Acuérdense que la primera sesión no tiene costo, es una sesión de agregarles mucho valor, de entender qué quieren hacer y de poder ayudarles a diseñar un plan financiero estratégico. Pueden contactarme en mi Instagram, no sé si dejamos aquí el Instagram, y en el Instagram pueden aplicar a una sesión inicial sin costo escribiéndome un mensajito, o también hay un link en mi perfil de Instagram donde lo pueden hacer. Listo. Bueno, ese es el episodio de hoy. Si les gustó, si quieren una secuela, si se sintieron identificados o atacados con alguno de los mitos que mencionamos, déjenoslo saber aquí en los comentarios. Si les interesa otro capítulo, si les interesa que abordemos otro tema por su realidad. Estamos muy atentos y muy alegres de tenerte aquí hoy. Muchas gracias. Bueno, chao gente. 1, 2,